Amados hermanos, preciosa iglesia, hoy quiero invitarlos, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, a que tengamos una palabra de oración. En razón de que el tema que quiero compartir con ustedes es sumamente profundo, sumamente sólido, y el anhelo de mi corazón, por supuesto, es que tú puedas comprenderlo para que lo puedas aplicar a tu vida de manera perfecta. Así que vamos a orar. Amado Espíritu Santo, en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche yo te ruego que nos ayudes a discernir, a entender la palabra, a apropiarnos de ella para poderla vivir, y que mis hermanos y hermanas que nos siguen a través de la red puedan a través de este tema ser profundamente edificados para gloria tuya y para bendición, por supuesto, de todo el cuerpo de Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te doy gracias. Amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. El tema que quiero compartir con ustedes es de suma importancia para la iglesia. Lo he llamado la cumbre del Espíritu. Y todo esto nace de un texto que yo conocí cuando era niño, que impactó profundamente mi vida y que a través de todos estos años se ha hecho una promesa cumplida en mi vida, y que anhelo que también sea una promesa que se pueda cumplir en la tuya. Y es 1 Corintios capítulo 2, el verso 9, donde la palabra de Dios dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. De tal manera que lo que quiero compartir con ustedes está diseñado para hombres y mujeres que amamos profundamente al Señor. Pues el tema que quiero compartirlo con ustedes no ha subido en corazón de hombre, lo cual implica que es una revelación del Espíritu, que está hecho para todos los que amamos al Señor, con el propósito de que tú y yo conozcamos a fondo realmente el misterio de Dios en este tema. Así que quiero invitarles a que leamos Proverbios capítulo 20, el versículo 27, que dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Todos recordamos, amados, Apocalipsis 1:6. Lo voy a colocar en la parte donde coloco los textos, pero no lo voy a leer. Pero tú sabes que allí Cristo, nos dice la palabra, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Ya que tú y yo lo creas o no, es algo que te pertenece a tu derecho. Pero yo estoy profundamente convencido de que soy un rey y un sacerdote para la gloria de Dios. Y entiendo hoy que si somos reyes de Dios, tenemos entonces que aprender a reinar desde la cumbre del Espíritu. El anhelo del Señor es que tú y yo entendamos que el Espíritu es la máxima altura a la cual tú y yo podemos llegar. Porque cuando lleguemos a esa altura, entonces habremos llegado a la misma
naturaleza de Dios. Y haremos una realidad en nuestras vidas la promesa de 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 4, donde la Escritura nos dice lo siguiente. 2 de Pedro 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que aquí Pedro nos da una promesa también, o el Espíritu Santo a través de Pedro, que es algo maravilloso, y es que tú y yo tenemos que llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significará eso? Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 4, el versículo 24. Juan 4, 24. Dice acá la palabra del Señor: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como ustedes ven, se nos dice que Dios es ¿qué? Espíritu, con mayúscula. Así que entonces, el espíritu, con mayúscula, es la cumbre de Dios, y es parte de nuestra promesa de llegar a ser tú y yo participantes de la naturaleza divina. Por eso en Proverbios 20, 27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y espíritu está con minúscula, hablando de nuestro propio espíritu. Dice: la cual escudriña lo más profundo del corazón. Notemos, amados, que el espíritu es mayor que el corazón, y en temas de tantos que hemos estudiado aprendimos que el corazón habla de nuestra mente, y es mayor nuestro espíritu que nuestra mente, y es mayor porque la Escritura dice que nuestro espíritu es lámpara de Dios. Yo sé que me van a entender. La linterna del corazón, es decir, de mi mente, es el espíritu del hombre. Y cuando Dios quiso escudriñar lo más profundo del corazón, tomó la lámpara del espíritu y lo escudriñó. Lo que implica, amados, que entonces la cumbre no es llegar al corazón, a nuestra mente, y las funciones que nuestra mente tiene, sino que es llegar al espíritu, tuyo y el mío. Porque tu espíritu y el mío es mayor que nuestro corazón. En un tema que grabé se llama el hombre interior, ya que el hombre exterior es el alma y es el cuerpo. Así que en el libro de Job, capítulo 32, versículo 8, leemos lo siguiente: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Espíritu aquí, hermanos, en este texto es representado por el soplo, lo cual indica que el espíritu del hombre y el soplo del Omnipotente son lo mismo, y ambos son uno. Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 10, nos ayuda a comprender esta verdad. Es la continuación del texto que leímos al comienzo, y aquí la palabra de Dios dice: pero Dios, hablando de los misterios de Dios y el secreto de Dios, que el Espíritu con mayúscula escudriña, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu.
Note que está con mayúscula. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu con mayúscula de Dios. Fíjate que cada espíritu entonces conoce lo suyo propio. Por ejemplo, el Espíritu de Dios, leímos al principio que conoce y escudriña lo profundo de Dios. Y acabamos de leer que el Espíritu del hombre conoce lo profundo que está en su corazón, es decir, en su mente, en sus pensamientos, en sus intenciones. Lo que nos enseña que ambos espíritus, el de Dios y el nuestro, son escudriñadores. Sin embargo, amados, el plan de Dios jamás fue que cada espíritu anduviese por su lado, sino que el deseo de Dios fue que ambos espíritus llegaran a fusionarse en uno solo. Así leemos en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 17, que dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. En esta unidad, entonces, ya no hay dos espíritus, sino que hay uno solo. Y la unión del espíritu con mayúscula con el espíritu con minúscula del hombre es lo que nos habla de la cumbre del espíritu. ¿Qué es una cumbre? Una cumbre es un punto culminante, es el último escalón, es el lugar de meta y de encuentro, o es el último grado al cual puede llegar una persona o una cosa. Lo maravilloso de todo esto es que desde antes de la fundación del mundo, Dios decretó que todos tendríamos que llegar a esa cumbre. Y esa cumbre es el Espíritu, que es la fusión del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Cuando ambos espíritus están fusionados, constituyen entonces la cumbre del Dios hombre. El Espíritu de Dios en el Espíritu del hombre es entonces la cumbre más alta del universo celestial. Fuera del Espíritu, amados, no hay cumbre. ¿Por qué el Espíritu, hermanos, es la cumbre? Porque el Espíritu es el que da vida. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Juan 6:63. Así que esa es la cumbre entonces donde tú y yo encontramos la vida. En el Espíritu entonces hay cumbre, pero en la carne por supuesto que hay derrumbe. Todas las manifestaciones del reino de Dios te las da la cumbre del Espíritu. Y esa cumbre del Espíritu tú y yo la encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, que por supuesto tú y yo conocemos, pero que vamos a escudriñar por un momento. Versículo 22 al 23. Note lo que dice la Escritura. Mas el fruto del Espíritu, con mayúscula, es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice el texto 23, finalizando: contra tales cosas no hay ley. Entonces, esta es la cumbre del Espíritu. En la cumbre del Espíritu, para mí, como vemos en la imagen de apoyo, encontramos que para ti y para mí la manifestación de la cumbre del Espíritu es
amor, gozo y paz. Para mi trato con los hombres, o la manera como yo debo tratar a los hombres, se dice que debo hacerlo con paciencia, benignidad y bondad. Y en mi trato personal con Dios se requiere de fe, mansedumbre y templanza. Y dice el apóstol, contra tales cosas no hay ley. Aquí valdría la pena entonces nosotros detallar como está en la imagen. Y lo repito nuevamente. Para mí es amor, gozo y paz. Para mi prójimo es paciencia, benignidad y bondad. Para con mi Dios es fe, mansedumbre. Y explico mansedumbre. Mansedumbre es aprender a cederle a Dios absolutamente todos los derechos sobre nuestra vida, de tal manera que por todo estaremos siempre agradecidos. Y templanza es dominio propio, es la facultad de podernos gobernar en los estados de nuestra alma, mente, emociones y voluntad. Todo del Espíritu de Dios unido a mi espíritu, que es la cumbre. Así que, amados, cuando un rey de Dios manifiesta amor, está en la cumbre. Está en cumbre cuando tú y yo manifestamos gozo, amor, gozo y paz. Estamos en la cumbre cuando al tratar a nuestros semejantes tenemos paciencia, benignidad y bondad. Y estamos en la cumbre cuando en la relación personal con Dios tenemos la fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Te das cuenta entonces, amados, que la cumbre del Espíritu, o que en la cumbre del Espíritu hay fruto, hay reino y hay manifestación? Esto nos enseña que la manifestación del Espíritu no son ni las lenguas ni las profecías, sino que es el amor. Porque 1 Corintios capítulo 13, el versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Aquí uno, hermano, entiende que hay en muchos lugares de las comunidades cristianas, amados hermanos, que solamente tienen lenguas, profecías, pero no tienen amor. Están en pura bulla, están en una histeria colectiva, y cuando hay esa histeria y ese mover que ellos llaman, entonces dicen: el Espíritu Santo se está manifestando. Pero al tratarlos o al tratar de acercarnos, muchas veces nos cierran la puerta, muchas veces nos menosprecian, lo que implica que en muchos de ellos no hay amor, y que son como metal que retiñe o como címbalo que resuena solamente. Cuando tú y yo llegamos a la cumbre del Espíritu, entonces vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu. Y ahí mismo en Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Usted se preguntará: pastor, entonces es muy difícil vivir y andar en la cumbre. La respuesta categórica es no.
Tú vives en la cumbre cuando manifiestas el amor, el gozo y la paz. Tú vives en la cumbre del Espíritu cuando tienes paciencia, benignidad y bondad con todos los que te rodean. Y tú estás en la cumbre del Espíritu cuando tienes una fe consumada. Y la mansedumbre y la templanza son características de tu vida. Entendiendo, repito, que mansedumbre es haber cedido todos los derechos a Dios sobre nuestras vidas, lo que nos predispone para darle gracias por todo, lo bueno y lo malo o lo regular que nos acontezca. Y la templanza, que nos habla del dominio propio. Entonces, amados reyes de Dios, debemos todos estar reinando en las 9 manifestaciones del Espíritu que constituyen el reino de Dios. La meta de Dios siempre ha sido tener una unión eterna y constitucional con el hombre. Dios creó al espíritu del hombre para que el espíritu del hombre tomara su misma vida y naturaleza, a fin de que el hombre pudiera disfrutarla y pudiera expresarla sobre la tierra. Sabemos en el libro de Génesis que el propósito de Dios al crear al hombre fue hacerlo a su imagen y semejanza. Así que con la caída del hombre, en el tiempo señalado por Dios, el Dios invisible se hizo visible para que el hombre visible conociera lo invisible. Es así como entonces leemos en Juan capítulo 14, versículo 9 y 10, lo siguiente. Jesús les dijo, es Jesús en carne, le habla a los discípulos, les dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y en el verso 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué había en ese momento antes de la cruz en la tierra entre el Padre y el Hijo? Una eterna constitución espiritual, una unión orgánica perfecta. Había una unidad de consonancia y de armonía absoluta. Y como leímos, podemos contestar una pregunta: ¿a qué vino Cristo a la tierra? Precisamente a eso, a presentarnos la cumbre del Espíritu, la unidad del Espíritu que siempre hubo entre Él, mientras Él estuvo en carne en la tierra, entre el Padre y el Hijo. El Hijo nunca hizo nada fuera de la voluntad del Padre, porque el Hijo siempre anduvo en la cumbre. Se movió en el mismo espíritu del Padre. Por eso, en Juan 10, versículo 30, ya el Señor también había expresado lo siguiente: yo y el Padre uno somos. La cumbre es la unidad del Espíritu, amados. Pablo enseñó en Efesios 4:3, que yo te invito para que lo leas, que deberíamos ser solícitos en guardar, y yo le hago un paréntesis, la cumbre de la unidad del Espíritu. Ahí colocó el texto: en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu, entonces, no es que todos pertenecemos a una misma organización religiosa. No es la unidad de los que pertenecen a una denominación, llámese como se llame, movimiento o concilio.
La unidad del Espíritu es el Espíritu mismo. Este es el Espíritu, entonces, que todos los reyes de Dios en el cuerpo universal de Cristo somos llamados a preservar, salvaguardar y custodiar. Es el Espíritu de vida y el Espíritu de libertad, que tanto tú como yo, sin importar tu denominación, hemos y tenemos en Cristo como una realidad. Cuando un rey de Dios hace algo fuera del Espíritu, con mayúscula, está siendo divisivo y está rompiendo la unidad del Espíritu. El Hijo nunca fue divisivo con el Padre. Siempre fueron uno mismo, Espíritu a eternidad. Y así tú y yo, en Cristo y con nuestro Padre, debemos ser lo mismo. Entonces, la cumbre del Dios hombre comienza en el Espíritu y sigue y continúa siempre en el Espíritu. El Señor Jesús dijo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, Espíritu es. Todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios es Espíritu. Por lo tanto, todo lo que nace de Dios, ¿qué es? Es Espíritu. Porque ese es su atributo, es su vida, es su esencia, es su naturaleza, es su constitución. Porque todo lo que Dios hace nacer de Él, tiene que nacer según su género. La cumbre del Dios hombre consiste en que el hombre de Dios se fusione con Dios para revelar su esencia. Esa fuente y ese poder, esa sabiduría y ese entendimiento al resto de la humanidad. Esto del Dios hombre, entonces, es una morada mutua. Es Dios en nosotros y nosotros en Dios. Nosotros y Él y nosotros en la cumbre más alta. Pablo enseñó en Gálatas 2:20, que tú y yo conocemos, expresando, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es, amados, una constitución. Tu yo se perdió en Cristo para que el yo de Cristo fuera uno contigo. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces de ti y de mí? Esto es, amados, una constitución. Tu yo se perdió en Cristo para que el yo de Cristo fuera uno solo contigo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Que tú seas el mismo Espíritu de Cristo. Que seas el Cristo funcional aquí en la tierra por medio del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre y la templanza, que es el dominio propio. Somos por nacimiento espiritual el Dios hombre en espíritu. El Dios hombre es nuestro hombre interior. Repito que el hombre exterior es alma y cuerpo, y el hombre interior es mi espíritu renacido por el Espíritu de Dios y fundido en un solo espíritu. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tú eres el hombre en lo exterior, pero eres el Dios en lo interior, porque allí vive Dios. Está Dios en Cristo, que se ha fusionado con tu espíritu. Dios convirtió tu espíritu en su espíritu, con mayúscula.
y nos hizo parte de Él mismo. En tu espíritu Dios se derritió, se derramó, se fusionó, se unió a ti y a mí en una eterna constitución. El hombre exterior nació de la carne, pero el hombre interior nació del espíritu. El hombre exterior es carne y el hombre interior es espíritu, y cada uno de esos dos hombres nuestros tuvo su propio nacimiento. Repito, Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, el hombre natural, el hombre humano, es carne. Pero lo que es nacido del espíritu, mi espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, pero que recibió vida por medio del nuevo nacimiento, nació del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios está fusionado con mi espíritu. La cumbre, amados, entonces, está en el hombre interior y no en el exterior. El hombre interior es el punto de encuentro entre el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre. El hombre interior es la unión de dos espíritus en uno solo. Así como dice el apóstol Pablo, que el que se une a su mujer, una carne es con él. O sea, dos cuerpos unidos en una sola carne. De la misma manera, dos espíritus unidos son un solo espíritu. El hombre interior no es nuestro espíritu humano, sino la unión del Espíritu de Dios con el Espíritu nuevo que Dios puso en cada uno de nosotros al darnos el milagro maravilloso de nacer de nuevo. Así que en el Espíritu todos nos parecemos a Dios. Somos la semejanza de Dios. De la misma manera que una foto se parece a la persona, nosotros somos su imagen, la imagen de Cristo. Y esto parece una deidificación, dirá usted, pero eso es lo que somos, eso es lo que la Escritura dice. Espiritualmente, entonces, ¿a quién nos parecemos? ¿Con qué fin Dios sopló su género en el hombre? Con el fin de que el espíritu del hombre recibiera a Dios, asimilara a Dios y fuera espíritu, es decir, fuera el propio género del creador del universo. Juan 4:24, tú lo has leído y dice que Dios es espíritu. Segunda de Timoteo 4:22 dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Solo el Espíritu de Dios puede tener comunión con el hombre a través del Espíritu que Él ha hecho nacer de nuevo, al entrar en contacto con tu espíritu y el mío. Solo en el Espíritu el hombre puede adorar a Dios espíritu. Y esta es la hora maravillosa en el cual el Dios del cielo cumplió la promesa de Cristo en la carne cuando Él estuvo en la tierra, cuando dijo que vendría el tiempo, y ahora es, de que los hombres adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Fuera del espíritu con mayúscula y espíritu con minúscula no hay cumbre. Dios es el espíritu, y Él nos preparó un espíritu para que lo contuviéramos a Él como nuestro todo. Ninguna cosa fuera de ti puede ser su vida. Para que sea algo de su vida, esa misma cosa tiene que poder entrar en usted para que sea parte suya. Dios ya entró en ti y en mí por conocimiento y por nuevo nacimiento. Y la pregunta es, ¿en qué parte está Dios de ti y de mí? La respuesta ya la conocemos. Está en nuestro espíritu. Dios en nuestro espíritu ha colocado su vida, su nombre, su naturaleza, sus atributos, su gracia, su amor incondicional y su cielo. Tanto que el apóstol dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Así que la parte, amados, más importante
de un rey de Dios es su espíritu, porque es el centro de su ser, y ese centro es el lugar donde Dios habita. Repito, 2 de Timoteo 4:22, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Así que, amados hermanos, nuestro espíritu nació del Espíritu de Dios, y por eso necesitamos vivir ya la vida eterna en nuestro espíritu, pues la Escritura afirma que tú y yo tenemos vida eterna. Y todos entonces tenemos la necesidad de conocer y de entender nuestro espíritu y cómo funciona, porque todo lo que tú y yo necesitamos de Dios ya lo tenemos en nuestro espíritu. De ahí que tenemos que ejercitar el espíritu y reinar, amados, en la cumbre del espíritu. Yo sé que todas estas palabras pueden sonar a tus oídos quizá de manera extraña, pero esa es la verdad de la Escritura. Hoy tú y yo somos espíritu, somos espíritus vivificantes, somos los espíritus de los justos hechos perfectos, donde el Dios creador del universo en Cristo habita en cada uno de nosotros. ¡Qué privilegio extraordinario! Démosle gracias al Señor. Amado Dios, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón, en mente de hombre, son las que tú preparaste para nosotros los que te amamos. Y como te amamos, por eso nos revelas estas verdades poderosas y maravillosas, para que las vivamos, para que las disfrutemos, no solo para que las tengamos anotadas o leídas en la página de la Biblia, sino para que esa vida de esa palabra cobre vida en cada uno de nosotros, y nosotros podamos levantarnos cada día diciendo: ya no vivo yo, quien vive en mí es Cristo, y llegar a esa cumbre de poder ver todo, amar todo, caminar en todo como Cristo, pues Él es nuestro hombre interior. Padre, muchas gracias en el todopoderoso nombre de tu Hijo amado, y a ti, amado Espíritu Santo, gracias por revelarnos la verdad de tu palabra. Amén. Amados, yo sé que esto ha sido un alimento demasiado profundo que necesita ser digerido, pero le doy gracias al Señor por haberlo podido compartir, porque a eso me llamó el Señor, a compartir su misterio. Te invito para que le den like a nuestros videos, todos los que hay. Ya pasamos de 5,000 personas que nos están acompañando, vamos para 5,100. Te invito para que te suscribas al canal, para que le des like a los videos, para que actives la campanita y recibas de primero la información de nuestro nuevo material, y para que, si tú quieres, te unas a nuestro grupo de estudio en WhatsApp. El número del WhatsApp lo coloco aquí en la parte inferior, y es ahí donde tú puedes preguntar, donde tú puedes manifestar tus inquietudes, donde tú puedes hacernos tus peticiones de oración, donde tú puedes hacernos tus preguntas, y con la ayuda del Señor, en la medida que vamos teniendo la oportunidad, las iremos contestando. Y mientras yo pueda compartir con ustedes lo que tengo, lo haré a través de ese medio, para la gloria de Dios. Así que, amados, gracias por su atención, y que el Señor les continúe bendiciendo.